través de la historia de Roma hemos conocido hombres ilustres que contaban con gran virtud, honor, valentía y disciplina. Muchos de ellos fueron grandes gobernantes, guerreros y estrategas. Entre los más conocidos están Cayo Julio César, Trajano, Cayo Mario, Escipión el Africano y Aureliano. Pero hubo otros grandes hombres que no tuvieron la misma suerte de ser tan reconocidos y mencionados. Es el caso de Agrícola, gran estratega y político al que el célebre historiador Tácito, su yerno, dedicó una obra a finales del siglo I. Esta obra se titulaba De Vita Julia Agricolae. Tácito remarca que Agrícola fue un político honesto, moderado y además de contar con estas virtudes, tuvo una gran carrera militar en la que emprendió grandes campañas. Pero por ahora, vayamos a los primeros años de su vida. Gneo Julio Agrícola nació el 13 de junio del año 40 después de Cristo en la antigua e ilustre colonia de los forojulienses, Frejus o Forum Iuli. Esta colonia fue fundada por Julio César en el año 46 a.C. y fue una de las villas romanas de mayor importancia en la Galia narbonense. Su padre fue Julio Gresino, orador, filósofo y autor de un tratado sobre viticultura, de donde probablemente adoptó el sobrenombre o cognomen de Agrícola. Se dice que su padre murió por órdenes del emperador Calígula, el mismo año en el que Agrícola nació. Su madre fue Julia Procila, quien cuidó y se preocupó por la educación del pequeño Agrícola, inculcándolo al estudio de las artes honestas. Lo apartaba de las seducciones y de los vicios para que no se desviara del buen camino. Durante su infancia fue educado en Marsella, ciudad que se encuentra en la Galia narbonense y que fue fundada hacia el año 600 a.C. por colonos griegos. Esta ciudad fue de gran importancia económica y comercial, después política y finalmente intelectual y cultural. Estrabón llamaba a Marsella la Atenas del Occidente. Sin duda, en este lugar Agrícola recibió una educación bastante enriquecedora. Tácito nos narra que el mismo Agrícola mencionaba que desde su juventud se había dedicado arduamente al estudio de la filosofía, pero su madre frenó sus estudios filosóficos para que emprendiera una carrera política o militar. Aprendió sus primeros rudimentos de la vida militar en Britania y se ganó la aprobación de Seutonio Paulino, quien gobernó Britania como legado consular de los años 59 a 61 después de Cristo. Paulino eligió a Agrícola como parte de su cuartel general, pues realmente le estimaba. Más tarde, gracias a su ejemplar comportamiento, Agrícola se ganó el título de tribunado. En la época imperial, estos oficiales del ejército eran 6 por legión y estaban al frente de ella por turno. E incluso llegó a ser legado de la 20ª legión, Valeria Vitrix. Cuando regresó a Roma para tratar de conseguir alguna magistratura, se casó con Domicia Decidiana, de noble cuna. Este matrimonio ayudó a Agrícola a obtener un mejor título y apoyo de los demás para poder aspirar a empresas mayores. Decidiana y Agrícola vivieron en admirable concordia, en amor mutuo y anteponiéndose uno al otro. El sorteo de la cuestura le deparó la provincia de Asia, Asia Menor, en donde gobernó con gran virtud y no se dejó corromper, ya que la provincia de Asia era de las más ricas del imperio. Más adelante, en el 66, obtuvo el puesto de tribunado de la plebe. En el 68, asumió la pretura cuando tan solo tenía 28 años de edad. Y es que no se podía ser pretor antes de los 30 años. En el año 68, Galba le otorga el puesto para inventariar los tesoros de los templos. Al siguiente año, en el 69, afligió con una grave herida en su ánimo y familia, ya que Otón, el que fue emperador, devastó la zona del Intimilio, región de Liguria, como si fuera un país de enemigos. Mató a la madre de Agrícola en sus propias tierras y la saqueó. Agrícola, al enterarse de este terrible suceso, pasó a las filas del emperador Vespasiano. Vespasiano lo integró o admitió entre los patricios y posteriormente lo puso al frente de la provincia de Aquitania. En el año 77 fue nombrado cónsul. Fue en ese año cuando Agrícola entregó la mano de su hija al célebre escritor Tácito y celebraron su matrimonio.
Después de estos hechos, Agrícola inmediatamente zarpó a Britania como legatus Augusti pro pretore de la provincia de Britania, territorio que en esos momentos había pasado por una serie de revueltas por parte de los feroces nativos de la isla. Una vez que Agrícola llegó a Britania, se puso en marcha contra los rebeldes de los ordovicos, habitantes de la parte noroeste de Gales. Esta tribu casi aniquilada solicitó un tratado de paz y entregaron su territorio, incluida la isla de Mona. Este gran triunfo hizo ver que Agrícola era un hombre valiente, decidido y un gran estratega. Además, se le admiraba que, pese a sus grandes triunfos, Agrícola se comportó con sencillez, no mostró vanidad y ni siquiera divulgaba sus hazañas colocando laureles. También se menciona que era un hombre compasivo y justo, pues asignaban los puestos de confianza a los militares o personas que realmente lo merecían. No todo lo castigaba, perdonaba las faltas leves, castigaba con severidad las graves si era necesario. No siempre exigía castigo y se conformaba muchas veces con el arrepentimiento de los demás. Elogiaba la disciplina y reducía a los que se separaban de ella. Elegía personalmente el lugar en donde se debían poner los campamentos y además exploraba el terreno que se encontraba a su alrededor. Agrícola no daba tregua a los enemigos, sino que saqueaba sus territorios con súbitas incursiones y cuando atemorizaba al enemigo lo suficiente, le señalaba las ventajas de la paz al perdonarlos de nuevo. Además, se menciona que iniciaba a los hijos de los jefes de las tribus bárbaras en las artes liberales, entre las cuales estaba la gramática, geometría, música, astronomía, retórica, entre otras. Ayudaba a las comunidades a construir templos, mercados y casas al estilo romano. Tácito relata que prefería el talento natural de los britanos a las técnicas aprendidas de los galos. Durante sus campañas en Britania, Agrícola descubrió nuevos pueblos, llegó con sus hombres hasta Caledonia, actual Escocia, y cartografió la costa. Levantó de manera sabia fortalezas y campamentos para proteger el territorio conquistado. Agrícola venció en varias ocasiones a las tribus bárbaras, pero uno de sus mayores triunfos militares fue en la batalla del monte Graupio, en donde los britanos superaban a los romanos en número, además de posicionarse en terreno elevado. A pesar de estas ventajas del enemigo, Agrícola alentó a sus hombres con grandes palabras, y estos se lanzaron a la lucha valientemente. Gracias a la disciplina y el buen armamento del ejército romano, la batalla se definió a favor de Agrícola y de los romanos. El emperador Domiciano, que gobernaba durante ese tiempo, vio con recelo y preocupación los logros de Agrícola. Al principio decidió disimular, pero después, junto con el Senado, decidió que se hicieran los honores triunfales a Agrícola, y mandó a decir incluso que a Agrícola se le reservaría la provincia de Siria, lugar que era reservado para los hombres más destacados. Se menciona que esta nueva noticia alentó a Agrícola para que abandonase su gestión en Britania y aceptara los honores junto con el nuevo puesto en Siria. Agrícola, entretanto, había entregado una provincia, Britania, pacificada y segura. Agrícola regresó a Roma de forma muy discreta. No quería que la gente le halagara por sus triunfos, lo cual le causaría más problemas con el emperador Domiciano. Pero la situación del imperio en aquellos años no le fue de mucha ayuda. Tácito nos narra que muchos ejércitos habían sido vencidos, muchos generales habían sido incompetentes y cobardes. Ya no estaban en peligro solo los límites o fronteras del imperio, sino los cuarteles de invierno de las legiones y la posesión del territorio ya conquistado. La gente pedía y reclamaba a Agrícola como jefe, recordando su comportamiento y capacidad en sus anteriores campañas. Estos comentarios llegaban a oídos de Domiciano, quien, envidioso y temeroso de la fama de Agrícola, empezó a actuar en contra de él. Principalmente, Tácito nos menciona que no le concedió a Agrícola el sueldo de procónsul e incluso se dice que el propio Domiciano fue el causante de su muerte, pues se rumoreaba que lo había mandado envenenar, aunque no se tiene prueba fehaciente de esto. Agrícola murió en el año 93 después de Cristo, el día 23 de agosto, y murió a los 54 años de edad. Su muerte fue una gran pérdida para la gente cercana a él, entre ellos su yerno, Cornelio Tácito, quien nos narra que también el pueblo se lamentó por su muerte. Nadie se alegró ni olvidó pronto esta tragedia.
Gneo Julio Agrícola fue un hombre de aspecto agradable, imponente, honesto, con buenos gustos y no gozaba de las riquezas excesivas, un gran gobernante y estratega. Tácito menciona al final de su obra Agrícola: todo lo que amamos en Agrícola, todo lo que admiramos de él, permanece y permanecerá eternamente en los corazones de los hombres, por la fama de sus hechos. Agrícola, entregado por la historia a la posteridad, sobrevivirá. Que los hombres ilustres como él sean siempre recordados. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.